Hola compañeros, espero que estén muy bien, mando un saludo. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestras lecciones de dibujo. Les recuerdo mi nombre, yo soy el maestro Idaí Rodríguez, soy artista visual. Y bueno, vamos a iniciar hoy con nuestra clase respectiva. Vayan preparando su material, hoy vamos a trabajar con tinta china y un pincel. Y el tema es el mismo de la clase pasada, vamos a continuar con ese tema, pero lo vamos a ampliar un poquito más, ¿sale? Nuestro tema de esta semana es el contorno. Vamos a trabajar con una técnica de dibujo que nosotros conocemos en esta parte del mundo como sumie y que es la técnica de pintura, porque realmente es una técnica de pintura que se utiliza en países como China y Japón. Ujú. Sobre todo en Japón. Japón se le conoce así como pintura sumie. Entonces vamos a empezar, vayan preparando sus materiales y yo les voy a ir enseñando algunas imágenes para ir eh, iniciando con nuestra sesión. Entonces preparemos todos nuestros materiales y iniciamos con nuestra clase. Bueno, aquí yo les voy a mostrar algunas imágenes que tenemos listas. Yo las busqué en internet y les voy a hablar un poquito sobre lo que es el sumie, ¿sí? Y justo voy a ir ejemplificando con algunas imágenes que tengo por aquí. El sumie se le conoce como la danza del pincel. Ajá. Y procede también de China. Digo que también porque la caligrafía china va a ser utilizada en Japón. Ajá. Recuerden que esta es una técnica que se conoce mucho sobre todo en Japón, pero tiene su origen en China. ¿Sale? Es una pintura, eso es también muy importante que la entendamos, ¿no? Es una técnica de pintura, pero para nosotros nos va a servir mucho porque vamos a hablar sobre algo que es el tema de hoy, que tiene que ver con el contorno, pero sobre todo con la idea del gesto en la línea. ¿A qué nos referimos con el gesto en la línea? Justo a las calidades que podemos encontrar, por ejemplo, acá, ¿sí? Como un trazo puede tener uh-huh, distintos matices y gruesos en una sola línea, ¿sí? Y esta técnica nos va a ayudar mucho a entender esta idea de la gestualidad en la línea. Para esta técnica lo único que necesitamos es prácticamente los mismos materiales con los que venimos trabajando nosotros, papel, un pincel y tinta negra, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar yo también algunos materiales para que vean cómo se trabaja, pero nosotros vamos a trabajar con los materiales más comunes que encontremos en la papelería, un pincel y nuestra tinta china escolar. Pero quería enseñarles algunas imágenes de esta técnica. Por lo general en la pintura sumie o en la pintura japonesa utilizamos estos materiales, tinta, papel y un pincel, y representamos imágenes de la naturaleza. Bambús, orquídeas, eh, pájaros, peces, montañas. Es una técnica muy interesante que requiere mucho estudio, que requiere mucha capacidad de concentración también, de meditación. Pero es muy interesante porque se pueden hacer cosas muy estéticas y de mucha belleza únicamente, vean, con tinta china. Por ejemplo, esta es una imagen muy impresionante, es un insecto hecho con unas cuantas pinceladas, ¿no? Esto es a lo que nosotros vamos a denominar como gestualidad en la línea. Cómo con un simple trazo podemos hacer, ajá, o podemos más bien no hacer, sino podemos recrear las cualidades, por ejemplo, en este caso de un insecto, ¿no? Con una simple pincelada. ¿Sí? Aquí podemos ver otros casos, por ejemplo, de
libélulas. Esta técnica se utiliza para hacer estas representaciones en blanco y negro. Por eso es tan interesante. Vamos a regresar a su página inicial. Y bueno, les voy a hablar un poquito de la historia, porque esta técnica yo la imparto también como taller. He hecho algunos escritos y les voy a platicar un poquito de lo que es el Sumi-e, porque me parece muy importante que lo podamos entender. Sumi significa tinta. Eso significa la palabra Sumi. Y es una tinta que se diluye en agua y que está hecha con materiales que es el carbón. Este carbón mineral o vegetal se muele y se crea unas especies de barras. Ahorita se las voy a enseñar, compañeros, para que las puedan ver. ¿Sí? Y luego se muele la tinta para conseguir una mezcla con agua, que es lo que vamos a generar para hacer estas tintas. Y también distintos grises, como en este caso de aquí, ¿no? Que vemos distintos grises. Entonces hagamos una recapitulación. Sumi significa tinta y pintura. Entonces pintura en tinta. Eso es lo que significa esta técnica del Sumi-e. ¿Qué materiales vamos a ocupar nosotros para hacer esta técnica? Como les dije, el papel, tinta y un pincel. Es lo único que se necesita para hacer este ejercicio de dibujo. También se necesita un susuri, que es el tintero, donde vamos a colocar nosotros la tinta, la vamos a moler y vamos a crear nuestro material para dibujar. Nosotros vamos a trabajar con un fude o pincel, que es un pincel hecho de bambú, y con él vamos a pintar. El papel se le llama kami. Todo eso ahorita se los voy a mostrar. Solamente quería enseñarles aquí, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿sí?, de lo que se puede hacer con esta técnica. Es una técnica que habla de la naturaleza y por lo tanto los motivos con los que vamos a trabajar son los de la naturaleza. Vean. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, las montañas. Vean con qué simplicidad podemos dibujar nosotros. Por eso quería mostrarles esta técnica, ya que nuestro tema de hoy, que es el gesto en la línea, justo esta técnica, eso es lo que hace, encontrar la gestualidad en la línea. Esta pintura, les digo, tiene su origen en China, pero va a ser en Japón donde se va a conocer con el nombre de Sumi-e. Por ejemplo, la gestualidad que vemos aquí. Esta gestualidad, estos trazos tan rápidos en distintas calidades de color, de tonalidad y de grosor, es lo que vamos a nosotros a conseguir con esta técnica. Vean, por ejemplo, aquí hay otro elemento. Aquí vamos a empezar entonces a entender un poco más allá de la pura técnica y la pincelada. También vamos a entender un concepto que es muy importante cuando estamos aprendiendo a dibujar, que es la idea de la composición. ¿Sí? Este tema también es muy importante porque nosotros cuando estemos dibujando también estamos componiendo. Es como la música, es muy similar la música y el dibujo, las artes visuales. ¿Sí? Compartimos algunos conceptos como composición, armonía, equilibrio, tonalidad, que son usados tanto en la música como en la pintura o en el dibujo. En este caso, por ejemplo, vemos cómo con una simple línea, ¿ya vieron? Esta línea es una línea de un solo trazo, ¿sí? Podemos crear una composición muy interesante. Si se dan cuenta, el dibujo no rebasa el papel. Eso es muy importante. Eso se llama encuadrar. Nuestro dibujo está encuadrado, no sale del espacio de trabajo. Tiene distintas calidades y grosores en estas líneas.
que es lo que vamos a buscar hoy, y tonalidades, ¿no? Podemos ver una gran gama de grises, por ejemplo, aquí, y de negros, justo con el otro color, ¿no? Que es el color rojo, que le da un contraste muy bonito. Esta simplicidad y sencillez del sumie es algo que es muy interesante y que nosotros deberíamos también reflexionar mucho en nuestro dibujo, ¿no? Hay un concepto que es muy importante en la pintura japonesa, que es la idea del vacío. Si se dan cuenta, los elementos que conforman el dibujo son muy sencillos, son trazos muy gestuales, precisamente, pero realmente el protagonista del dibujo es el vacío, el aire que hay alrededor del dibujo, ¿sí? Eso es precisamente lo importante en esta técnica, el vacío. Vean, por ejemplo, aquí. Ujú. Lo más importante de este dibujo sí es este trazado y son las hojas, nuestra pequeña flor, pero también es el vacío, este hueco que queda ahí. Ujú. Hay que recordar que la pintura y el dibujo japonés es totalmente distinto al occidental y por lo tanto vamos a encontrar distintos conceptos. Aquí el vacío es muy importante, ¿no? Pensemos nosotros, por ejemplo, en nuestro contexto, el barroco, por ejemplo, fue muy importante en México, ¿no? Y el barroco lo que significa realmente, literalmente significa miedo al vacío, miedo a esto. Entonces por eso en nuestras iglesias, en las pinturas que podemos ver nosotros en las iglesias que se hicieron en la época de la colonia, están llenas de objetos, llenas de motivos, de colores, ajá, porque está hablando precisamente de llenar y saturar con formas y colores. En cambio, en la pintura japonesa es todo lo contrario, ¿no? En el pensamiento japonés es todo lo contrario, ¿no? El vacío es lo más importante. La ausencia uh-huh, de elementos y el mínimo uso de elementos, ¿no? Como aquí, en este caso, estas pequeñas líneas que tenemos aquí. Vean, cómo con simples trazos pequeñitos podemos crear una composición muy, muy fuerte, ¿no? Y con un solo color, que es el negro, y todas sus distintas gamas eh, de grises. Uh-huh. Esta técnica tiene una influencia, por ejemplo, del budismo zen y el taoísmo, que son las religiones que se practican en Japón. Y para los artistas japoneses lo más importante debe ser el contacto entre la vida y la espiritualidad. Por eso los artistas japoneses dibujan la naturaleza, ¿no? Pensemos que es un ejercicio de meditación también. Por eso esta técnica es muy interesante de practicar porque lo que nos va a permitir es tener una relación con nosotros, con la naturaleza. No se trata de hacer las cosas, por ejemplo en este dibujo, el objetivo del artista cuando está dibujando no es hacer una gran obra, sino estar en armonía y en equilibrio con él mismo y viendo la naturaleza, entendiéndola. Ajá. Son dibujos muy simples, muy sencillos, que se hacen rapidísimo. Ajá. El artista japonés entonces no está buscando la gran obra de arte, sino lo que está buscando es encontrar una especie de equilibrio con él mismo y la naturaleza. Esa es la gran diferencia con la pintura o el dibujo occidental, ¿no? Nosotros sí estamos buscando hacer, la gran técnica, la gran obra de arte, y no, cuando realmente lo que tendríamos que estar buscando es encontrar ese equilibrio para poder hacer este tipo de obras, ¿no? Que parecen muy simples y sencillas, pero realmente no, están realmente hechas con una gran maestría. Los maestros del sumie, al igual que los maestros de la caligrafía, prácticamente son los mismos, ¿no? Llevan años trabajando y jamás terminan de aprender, pueden ser muy ancianos y seguir aprendiendo, ¿no? Esa es como una de las grandes virtudes de esta técnica. De lo que se trata también es de encontrar un autocontrol y evitar las distracciones para poder encontrar estas miradas en la pintura japonesa. Aquí estamos de regreso. Vean, son dibujos muy simples, muy sencillos, pero que hablan justo de esta naturaleza. Por ejemplo, este es muy bello. ¿Sí?
Vean cómo con unos simples trazos podemos crear este dinamismo. Hoy les voy a enseñar a hacer este tipo de dibujos. Este es un bambú, que en japonés se llama take. Vamos a usar un pincel de bambú. Podemos usar cualquier tipo de pincel, ahorita no hay ningún problema. Les voy a enseñar algunos materiales para que los conozcan y podamos trabajar. ¿Qué más les puedo platicar de la pintura japonesa? Pues es una técnica que parece relativamente sencilla y hay 4 elementos que nosotros podemos hacer en la pintura japonesa, o que se conocen como los 4 honorables caballeros. El primer caballero es take o bambú, que es este que tenemos aquí en la pantalla, y es el que les voy a enseñar. Los otros son el ume, que es el ciruelo, el ran, la orquídea, y el último es el último caballero, que es el kiku o crisantemo, que es el más difícil de hacer. Vean, como parte de la idea de la composición, si se dan cuenta, lo más importante justo es este vacío y lo asimétrico. Es decir, en Occidente sí estamos muy obsesionados con la simetría y el orden, y en cambio en Oriente esos conceptos más bien están en lo contrario, en el vacío, en lo asimétrico. Entonces les voy a enseñar un poco los materiales con los que vamos a trabajar. Recuerden, esta técnica se llama sumie y lo que hoy vamos a hacer es el gesto en la línea. Por eso estamos viendo esta técnica. Entonces, les voy a enseñar algunos materiales con los que se trabaja esta técnica. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con materiales que vamos a encontrar en la papelería. No hay ningún problema para encontrar estos materiales, pero creo que es importante que yo les enseñe los materiales originales con los que se trabaja en la pintura japonesa. Entonces vamos a mostrarles algunos materiales para que los conozcan. En algún momento quizá los puedan conseguir. Se pueden conseguir aquí en la Ciudad de México, es fácil de encontrarlos en las tiendas de artes, inclusive en el barrio chino, también en el centro, se pueden conseguir estos materiales. Entonces se los voy a enseñar. Bueno, para hacer esta técnica vamos a necesitar algunos pocillos como estos dos que tengo aquí para trabajar, y les voy a enseñar las tintas. Nosotros conocemos originalmente esta tinta, que es la Pelikan, ¿no?, que encontramos en las papelerías como tinta china, pero realmente no es tinta china. Esto se llama tinta india. Cuando seca tiene un brillo y viene líquida, pero la original tinta china se las voy a mostrar cuál es. Esta es la tinta china. Y la tinta china viene en forma de barras, es decir que es sólida. Vean. ¿Sí? Esta tinta viene inclusive con algunos motivos dibujados. Aquí en este caso es un dragón. ¿Sí? Es una tinta muy bonita, el decorado. Es una tinta que se hace con carbón y un aglutinante. Después se amasa y se crean estas barras, y luego nosotros tenemos que molerlas para poder construir la tinta. Son tintas muy bonitas. Esta tinta es china. Es una tinta china. Esta me la trajeron de el barrio chino de San Francisco. Pero es una tinta que se puede encontrar también aquí en México, ¿no? No es tan complicada ahora que ya hay tantos tiendas de chinos, también las podemos encontrar ahí. Esta es una tinta china. Ahora les voy a enseñar una tinta japonesa. Es la misma técnica, pero realmente la consistencia es distinta, ¿no? Tienen distintas tonalidades, vean. Esta es una barra de tinta japonesa. Aquí vienen sus nombres. Y esto es una barra de tinta. Esta es realmente la tinta china. Vean, observen. Es un material muy bonito con el que se puede trabajar. Viene inclusive en su estuchito de madera. Y le guardamos nuestra tinta.
Ahora, esta tinta, para utilizarla, tenemos que utilizar un especie de molcajete para poderla moler. Ajá. Vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Esta piedra es una piedra donde se muele, se llama susuri y es esta. Nosotros ponemos un poco de agua aquí, la molemos, ¿sí? Este es el susuri, se usa la piedra, ¿oyeron? Es una piedra y molemos. Y la tinta se va depositando aquí y aquí es donde la vamos a utilizar. Hoy no vamos a utilizar esto porque estos materiales habría que conseguirlos. Vamos a utilizar nosotros nuestra tinta india normal que usamos en la papelería, pero sí quería enseñarles estos materiales, ¿no? Este se llama susuri y este también se puede encontrar aquí en México. Hay tiendas de arte donde ya las venden. Hay una muy famosa en el centro que se llama Casa Serra. Ahí pueden encontrar estos materiales. Susuri. También viene en su caja. Vean. Aquí es donde se guarda el susuri. Y este sirve para pintar. ¿Dónde se pinta? En un papel especial de arroz. Pero hoy vamos a utilizar nosotros nuestras hojas tradicionales. Ahora, algo muy importante. ¿Sobre qué vamos a pintar? Existen distintos pinceles japoneses que se llaman fude. Ajá. Y aquí yo tengo uno. Este es japonés. Este también es japonés. Y este es chino. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La consistencia o los materiales con los que están hechos. Es un. Este es un pincel japonés. Ujú. El pelo es de cerdas naturales. Y en este caso, por ejemplo, el mango es de madera. ¿Sí? Este es de madera. Y es muy, muy bonito el pincel. Este es japonés. Luego, este también es un pincel japonés. Pero este es un pincel que se utiliza para aprender caligrafía. Es de plástico. Esta parte de aquí. El pelo es natural. Es un pincel muy barato. Pero nos sirve igual para dibujar, ¿no? Aquí tengo ahora un pincel chino. Estos los podemos encontrar justo en las tiendas de chinos. Es un pincel para caligrafía. Son muy baratos y económicos. Y ahora ya que estamos tan apegados a la cultura china, ¿no? Pues es más fácil de encontrar, ¿no? En cualquier tienda de chinos podríamos encontrar este tipo de pinceles. Hay unos pinceles que son los con los que vamos a trabajar hoy. Este es un bambú, este sí es de bambú. Este es un bambú, es muy liviano. Y sus cerdas naturales, estos también son muy baratos y los podemos encontrar, les digo, en las tiendas de arte de aquí en México. No son tan complicados de encontrar. Y estos hay de varios gruesos. Miren, yo por ejemplo tengo este que es muy muy ancho. Sí, este sirve para hacer dibujos o tintas muy grandes, ¿no? Por ejemplo. Aquí yo tengo este tipo de brochas, ¿sí? Que también son japonesas. Vean, el estilo es totalmente distinto al occidental. Aquí no hay nada de metal. Todo es natural. Esa es otra característica distinta, ¿no? Vamos a ver una comparación. Este es un pincel japonés y este es un pincel occidental, ¿no? Sí, vean, los pinceles occidentales pues tienen en la parte del mango esta parte, este casquillo de metal, ¿no? Este por ejemplo es de cerdas sintéticas y estos son de madera o de bambú, con cerdas naturales, ¿sí? Esa sería como la gran diferencia. Entonces vamos a hacer unos ejercicios el día de hoy para aprender a dibujar utilizando un pincel normal, ¿no? Cualquier pincel que puedan conseguir en una papelería como este, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestra tinta china normal, que encontramos también en la papelería, para hacer nuestros ejercicios del día de hoy. Con mucho cuidado, recuerden que la tinta china es muy
pintable, ¿no? Entintable. Entonces, si se nos cae, hay que tener mucho cuidado con ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero una serie de ejercicios para ir practicando. Entonces, voy a tomar un poco de agua de aquí. Y aquí es donde voy a mezclar. Tomo un poco de agua, pongo un poco aquí y voy a tomar tinta del tintero. Ahí está. ¿Vieron? Es muy poquita la tinta que voy a utilizar. Y aquí justo lo que voy a hacer es diluir la tinta para crear distintos tonos de gris. Eso es lo que yo quiero hacer, distintas calidades de grises. Voy a tomar mi pincel y vamos a hacer una serie de ejercicios. El pincel en Japón se toma de esta forma. Vean, así. ¿Sí? Lo vamos a agarrar aquí. No apoyamos para nada nuestra mano ni nuestro brazo. Mi codo de hecho está levantado. Y vamos a hacer una serie de ejercicios. Vamos a hacer unos circulitos. Vamos a llenar esta hoja con circulitos. ¿Vieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo estoy haciendo los círculos hacia la dirección de las manecillas del reloj. Estos ejercicios nos van a ayudar a concentrarnos, a meditar. A practicar antes de hacer nuestro ejercicio. Lo estoy haciendo utilizando un pincel, que es un pincel occidental, un pincel que encontramos en cualquier papelería, pincel redondo. Este pincel redondo de hecho es del número 10. Y mi tinta china es mi tinta que utilizo y que encuentro en cualquier... De hecho mi tinta ya está bien viejita, este tintero, pero es una tinta que encontramos en cualquier papelería también, ¿vale? No son para nada materiales que no podamos conseguir en la esquina. Estos ejercicios nos ayudan a concentrarnos, a meditar. ¿Me vieron? Estamos aprendiendo a hacer distintos círculos, ¿no? Vamos a ponerla por acá. Y ahora vamos a hacer los círculos hacia el otro lado. Si empezamos hacia la derecha, ahora hacia la izquierda, en sentido contrario a la manecilla del reloj, ¿no? Entonces si hacíamos círculos así, ahora lo vamos a hacer al revés, hacia acá. El pincel se agarra desde en medio, vean, desde arriba casi prácticamente, ¿sí? ¿Vieron que puse muy poquita agua? Es casi nada. Solo lo que tomó el pincel puse aquí. No necesitamos poner mucha agua para hacer este tipo de ejercicios. Y el color de la tinta se diluye y se crean estos grises. Y ahorita vamos a mezclarlos para crear distintas tonalidades. Pero primero tenemos que hacer un ejercicio de concentración como este. Hay que tratar de que todos nuestros círculos sean del mismo tamaño. También hay algo muy interesante aquí, es la textura que deja, ¿ya vieron? Nosotros estamos buscando distintas calidades, ¿no? Vean, distintos tamaños y gruesos en nuestro pincel.
Ahora vamos a usar nuestro pincel, poner un poquito más de agua. Un poquito, vean, muy poquita agua, es muy poquita agua. Lo que alcanza a cargar mi pincel, nada más. Voy a secar mi pincel con un trapito. Y voy a tomar un poquito más de tinta pura. Esta es tinta pura, la agarré del pincel. La voy a dejar aquí. Aquí esta tinta va a seguir, la voy a utilizar en otro momento. Entonces ahorita le puse un poquito de agua para crear estos grises. Y ahora voy a hacer un trazo que me va a permitir hacer hojas de bambú. Miren, pongo mi pincel de esta forma y trazo. Otra vez. Ahí está, estas son las hojitas de bambú. ¿Vieron? Y vamos haciendo varias hojitas de ese tamaño. Ay, esa quedó mejor. ¿Sí? Y voy moviendo mi pincel. Vean cómo muevo la mano para hacer estas hojitas. ¿Vale? Y otra vez, es como meditar. Entonces estoy haciendo el contorno de mi dibujo y también estoy haciendo distintas calidades de línea. Esto mismo lo pueden hacer en hojas recicladas. Yo ahorita estoy utilizando una hoja blanca para que vean cómo se hace, pero realmente ustedes pueden utilizar hojas de reciclado, de las que ya hicimos varios dibujos, la agarramos por detrás o encima también y empezamos a dibujar con nuestros pinceles con la tinta, ¿sí? Es como hacer sentadillas o hacer pesas, ¿no? Repeticiones, repeticiones. Si le pongo un poquito más de agua, lo que va a pasar es que se va a hacer un gris más transparente. Vean. O más claro. Ponerle un poquito más para que veamos la diferencia. Yo aquí en mi platito tengo distintos grises. Tengo el negro completo, un gris más fuerte y un gris más claro que voy a poner aquí. Y no necesito utilizar tanta agua, sino nada más lo que carga mi pincel. Con eso. Vamos a hacer un gris más clarito. Ahí está. ¿Me vieron? Ahí está. Es mucho más claro que los otros. Esto es muy importante hacerlo antes de dibujar porque nos ayuda a concentrarnos, tanto los círculos como estos trazos de hojas. Vamos a hacer otra serie. Vean. Ahora hacia el otro lado. ¿Sí? Vamos a trazar hacia el otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora voy a girar mi mano hacia el otro lado. Vean. Déjenme mover un poquito esto para acá. Ahí está. ¿Vieron?
Y puedo hacer distintas hojas de distinto tamaño, vean. Unas más delgaditas que otras, unas más largas. También podemos practicar distintas velocidades, ¿no? O sea, muy lento, unas muy rápido. Unas que salgan muy rápido como esas, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí ya es un gris. No estoy utilizando el color negro puro que está aquí. Estoy utilizando un gris. Hice un gris. Y ahorita vamos a ver las diferencias y por qué tenemos que utilizar distintos grises. Vean. ¿Vieron las hojitas cómo cambian? Cuando secan se van a volver más claras. Eso también. Utilizo mi mano de distintas formas, ¿vieron? Giro mi mano. Es más difícil porque ahora estoy trabajando hacia el otro lado y estoy moviendo mi mano así. Ajá. Estoy girándola. En Japón, esta práctica del dibujo, como esta, está muy relacionada con la escritura. Si se dan cuenta, son casi, vamos a hacer unos trazos japoneses de caligrafía, por ejemplo, esta. Hombre, ¿sí? Esto significa hombre, este ideograma. Entonces está muy relacionada el dibujo con la caligrafía, con la escritura, ¿sí? Y también está muy relacionada con las artes marciales. De hecho, hay un vínculo muy estrecho entre un pincel y el sable. Un pincel es como un sable para Japón. Y curiosamente en Occidente, también en Europa, la espada y la pluma siempre se han usado como metáforas, ¿no? Y estas repeticiones las podemos hacer antes de empezar a dibujar, ¿no? Realmente todavía no estamos empezando a dibujar. Estamos practicando. Ahí está. Vamos a hacer una última. Ahora vamos a hacer líneas largas, continuas. Igual usamos nuestro mismo gris. Ahora vamos a tirar líneas largas, ¿sí? Vean, en ningún momento yo voy a apoyar la mano. El pincel lo estoy agarrando desde muy atrás, casi desde el medio, con estos 3 dedos. En Oriente se escribe así. Nosotros en Occidente, vamos a agarrar por ejemplo un lápiz. Yo tomaría mi lápiz así, ¿ya vieron? Con estos dedos y apoyaría la mano en el papel para dibujar o para escribir. En Japón y en el Occidente, en Oriente, yo tomo mi pincel así y mi mano jamás tiene contacto con el papel, ¿sí? Mi brazo es el que está escribiendo o dibujando realmente. Entonces vamos a hacer unas líneas largas, un poquito más de color. Vamos a tirar unas líneas largas, continuas, de distinto grueso. Vean. Tomo mi pincel
De hecho, en Oriente se le llama la danza del pincel porque es como si estuviera bailando el pincel, ¿no? Ujú. Tengo mi espalda derecha, mis pies están apoyándose muy bien en la base. Todo eso empezamos a ver y a notar cuando hacemos esta técnica. Cómo estoy parado, cómo estoy sentado, dónde están mis manos, está mi espalda derecha o no. Mis pies tienen que estar, la planta del pie totalmente asentada en el piso. Tengo que estar derecho igual que el pincel, ¿no? Mi espalda tiene que estar derecho igual que el pincel. Y entonces aquí ya podemos empezar a ver distintos tamaños de línea, ¿ya vieron? Si pongo más presión, se hace más gruesa mi línea. Si hago menos presión, mi línea se hará más delgada. Ujú. Más presión, menos presión. ¿Sí? Estoy tirando líneas. Este es un ejercicio para tirar líneas. Y mis líneas, miren, fíjense por ejemplo esta última, va a tener distintas calidades y expresividades la línea. Ajá. Realmente lo que me permite el pincel es esa expresividad. No es una herramienta como una pluma, ujú, o un plumón, sino que tiene su propia, de hecho tiene su propia vida. Para los japoneses hay objetos que pueden durar 100 años, ¿no? Como un pincel. Un pincel puede durar, yo tengo pinceles que tengo con ellos más de 20 años. Y cuando cumplen 100 años, los japoneses creen que los objetos cobran vida, o tienen alma más bien. No cobran vida, sino que tienen alma. ¿Vieron? Ahora vamos a cruzar el pincel para crear. Ya hicimos las horizontales, ahora vamos a crear verticales, ¿no? De ida y vuelta. Y ahí está. Ujú. Estos ejercicios hay que repetirlos varios ejercicios. Y lo que vamos a lograr es obtener una gran maestría con nuestro pincel. Ujú. Como practicar, como si estuviéramos practicando una danza o como si estuviéramos practicando artes marciales. Eso es muy interesante en esta técnica. Son como artes marciales, de hecho. Bueno, hoy les voy a enseñar, ahora sí vamos a hacer el dibujo, ya después de que hicimos nuestros ejercicios,
Vamos a hacer un bambú o un taque, que es el primero de los 4 caballeros del sumie. Para eso voy a utilizar un poco de agua y voy a hacer varios grises. Voy a hacer 3 grises. Tengo uno, voy a poner un poco más de tinta. Ahí está. ¿Vieron la cantidad de tinta que utilicé? Nada, ¿no? Es muy poquita tinta la que utilicé. Vamos a tener un tono muy gris, que es este. ¿Sí? Lo escurro. Luego voy a utilizar otro tono un poquito más fuerte, que es este de aquí. Lo escurro. Es decir que mi pincel ya tiene 2 tonalidades ahí misma y voy a utilizar la tinta pura en la punta. Entonces mi pincel ahora ya tiene 3 tonos distintos, ¿sí? Y voy a hacer un bambú japonés. Lo voy a trazar primero y luego les explico lo, cómo se construye y cómo se conceptualiza la idea del bambú. Vean primero cómo lo hago y ahorita les explico. Estos bambús ya están construidos, son 3 trazos, por lo general se construyen de 3 trazos, 1, 2, 3. Ahora vamos a dibujarles las uniones, ¿sí? Donde se unen los carrizos de bambú. Primero hice una piedra donde se separan, donde nacen los bambús. Los bambús crecen como si fueran una familia. Hay un bambú madre y luego junto de él van creciendo sus familiares, los bambús pequeños. ¿Sí? En la pintura japonesa hay reglas, por ejemplo, no podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares, sino impares. Aquí están impares. Son siempre en 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos a crear pequeñas ramitas que nacen aquí. Y recuerden, el vacío, esta parte de aquí es muy importante guardarla, ¿no? Vamos a poner un poco más de tinta. Y entonces aquí ya se está mostrando más expresivo mi bambú. Voy a limpiar mi pincel. Y voy a marcar las hojas del bambú. Uh-huh. eh, Les recomiendo que vean, por ejemplo, cómo son los bambú antes de hacerlos, porque es muy bonito. Y hay muchos en la Ciudad de México. Yo he visto aquí afuera de mi casa, por ejemplo, hay una maceta de mis vecinos donde crecen muchos bambús, entonces los podemos ver fácilmente. ¿Cómo son las hojas de bambú? Como el ejercicio que hicimos hace rato, vean. Podemos crear algunos de distintos tamaños.
Aquí ya estoy usando prácticamente el negro puro, ya sin rebajar, para crear profundidad, ¿no? Hay unos que son más oscuros, otros son más claros, algunos tal vez nacen por acá. ¿Vieron? Tienen unas pequeñas ramitas que los unen. Ahora, para poder hacer este ejercicio, compañeros, sí es muy importante primero hacer los ejercicios de las bolitas, ¿sí? Porque nos ayuda a concentrarnos mucho. Vamos a ponerle un poquito más de tinta a la piedra. ¿Sí? Y ahí está, nuestro primer bambú. Y podemos hacer varios ejercicios de este tipo. Vamos a poner a hacer otro para cerrar el ejercicio de hoy. Tengo ahí mi tinta, ¿vieron? Es casi nada de tinta, es muy poquita tinta la que yo utilizo. Igual agua, realmente es muy poquita. Miren lo que carga mi pincel. Pongo un poco de tinta. Aquí ya tengo dos grises, ¿no? Aquí hay un gris. Luego tomo la tinta pura y vamos a hacer otro, ¿sí? Voy a hacer la piedra. Esta es una piedra. Ahora sí les voy a explicar cómo se hace. Primero hago una piedra donde está apoyado el bambú. Ajá. Regreso a mi gris. Cargo mi pincel. Y luego tomo mi tinta de este lado. Voy a hacer unos bambús que van a crecer de este lado. Recuerden que nacen en familias. Voy a hacer uno más grande, a ver si puedo. ¿Vieron? Y voy a hacer unos pequeños bambús que van a salir. Y ahora sí vamos a construir nuestras hojas, nuestro bambú. Vamos a poner aquí unas muy fuertes. ¿Sí? Un poquito más de negro. Y voy a cerrar con una sombra. Ahí está. ¿Sí? Hay que practicar, 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 practicar mucho para poderlo hacer. Pero justo este es el ejercicio donde vamos a poder ver
Ajá. La gestualidad de la línea, ¿no? Como una línea puede tener distintas calidades, tanto de color como de grosor, y crear una imagen, como esta de aquí, ¿no? Con la expresividad que tiene la pintura japonesa. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado este ejercicio. Para poder hacer este ejercicio tienen que practicar mucho, hacer las bolitas, los palitos y empezar a trazar, a trazar, a trazar. Muchas repeticiones, muchas repeticiones. Entre más repeticiones podamos hacer, ¿sí? Es mejor para dominar nuestro pincel. Recuerden que los pinceles se toman de esta forma, ¿sí? Así. Entonces vayan practicando de este modo. De este modo. Vean, mi mano y mi codo no tocan la mesa. Ajá. Es realmente el brazo el que está trabajando para poder hacer este ejercicio. Espero que les haya gustado. Les recuerdo, mi nombre es Idaid Rodríguez. Soy artista visual. Y espero verlos la próxima semana con otro ejercicio de dibujo. Nos vemos y que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor, compañeros, y que estén muy bien. Hasta luego.